Hola, ¿qué tal mis apreciados amigos? Qué bueno poder saludarles nuevamente y llegar hasta ustedes a través de este medio. Les habla su amigo y servidor Teodomiro Carvajal. Para mí es un privilegio poder compartir este espacio donde aprenderemos de la palabra de Dios. Les recuerdo que estamos desarrollando una serie titulada Su maravillosa cruz. Estamos descubriendo qué fue lo que pasó en la cruz de Cristo. ¿Cuál es el significado y la importancia para nosotros hoy en día? Ustedes, mis apreciados amigos, recordarán que el tema anterior nosotros hablábamos sobre que la cruz de Cristo, el tema de la cruz de Cristo, llegó a ser el centro de la vida del apóstol Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo, sino también de todos los autores del Nuevo Testamento. Dedicaron bastante tiempo para explayarse, hablar sobre la cruz de Cristo. Es interesante, familia, que cuando nosotros acudimos a la Biblia para encontrar una explicación de lo que sucedió en la cruz del Calvario, nos encontramos con algo increíble. Y es que no existe una única palabra que pueda encerrar todo el significado de lo que aconteció en la cruz de Cristo. Y es que lo que sucedió en la cruz de Cristo es el acto más grandioso de la historia. Tanto así que nosotros podemos observar allí que los autores del Nuevo Testamento usaron toda una variedad de términos para intentar explicar, exponer e interpretar el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, mi querida familia, nosotros vamos a dedicar cada tema de esta serie a estudiar algunas de esas palabras, sobre todo las más relevantes que se encuentran allí en la Biblia, sobre la muerte de Cristo en la cruz, que nos ayudarán a entender, que nos ayudarán a comprender un poco mejor este precioso tema como lo es la cruz de Cristo. Y por eso hoy comenzaremos con una palabra, un término llamado sustitución. Empecemos por definir qué es la palabra sustitución, qué significa este término. La palabra sustitución significa sustituir, reemplazar, poner en lugar de otra persona o poner una cosa en lugar de otra cosa o cumplir las veces de otra persona. Es un término que nosotros utilizamos mucho cuando usted no puede asistir a una reunión importante, cuando no puede acudir a su trabajo, usted busca un reemplazo, un sustituto, una persona que pueda ir y asumir su responsabilidad, cumplir con su trabajo, hacer su papel o cumplir con su rol, ¿sí? Ahora, ¿dónde encontramos este término en la Biblia? Pienso que uno de los textos bíblicos que lo explica o lo menciona muy concretamente, muy directamente, lo menciona el apóstol Pablo allí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, y nos dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice de la siguiente manera. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mire, familia, qué texto tan interesante. En el idioma original, en el griego original, solamente tiene 15 palabras, pero aquí expresa como ningún otro texto la doctrina de la sustitución. Jesús nunca debió estar en la cruz, pero estuvo allí, no por error, no como un accidente, sino porque voluntariamente tomó ese lugar para sustituir, reemplazar al ser humano. Ahora, familia, Jesucristo, como nuestro sustituto, llevó el castigo. Y no solamente lo menciona el Nuevo Testamento, podemos encontrarlo aquí en el libro de Isaías,
capítulo 53, versículos 4 y 5. Y nos dice de la siguiente manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Familia, el texto o el término, el concepto de la sustitución ya se encontraba profetizado, dicho allí en el Antiguo Testamento. Y ahora la pregunta que nosotros necesitamos respondernos en esta hora es: ¿por qué necesitábamos un sustituto? Bueno, Romanos aquí en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 23 nos dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, familia, la razón por la cual nosotros necesitamos un sustituto es porque somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Y nadie quiere morir. Quizás usted diga: bueno, está bien, la paga del pecado es muerte, pero yo no me siento pecador. No creo que sea un gran pecador. Bueno, allí mismo, en el libro de Romanos, más atrás, en el capítulo 3, versículos 10 y 12, el apóstol Pablo, después de dar una declaración o después de dar una descripción detallada de lo que es el pecado y las formas como se manifiesta, nos dice el apóstol Pablo allí: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, familia, todos somos pecadores. Por lo tanto, merecemos la muerte. Pero nadie quiere morir. Ninguno de nosotros quiere pagar por nuestros pecados. Y Dios tampoco quiere que ninguno de nosotros muramos. Entonces Dios está aquí en un dilema: ¿cómo ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Bueno, la solución, mi querida familia, Él la presentó. Y la presentó en el mismo día, en el mismo momento en que el pecado entró al mundo. Acompáñeme al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Es bueno recordar que en Génesis capítulo 1, 31, cuando el Señor creó todo, dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y más adelante, cuando creó al ser humano, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es, querida familia. El Señor creó al ser humano en un mundo perfecto, lo colocó en un jardín donde no había defectos, donde no existía el pecado. Pero Dios necesitaba probar al ser humano, porque el Señor nos creó como entes morales libres. No somos simples autómatas programados para obedecer. La obediencia es algo que tenemos que escoger. Por lo tanto, el ser humano se le colocó allí a nuestros primeros padres. Se les dio la oportunidad de mostrar su fidelidad, de escoger, de elegir la obediencia. Pero tristemente Génesis, allí el siguiente capítulo 3, dice que el ser humano no escogió la obediencia. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, familia, ellos desobedecieron, ellos pecaron, y la paga del pecado es muerte. El Señor ya lo había dicho allí en Génesis 2, 16 y 17. El día que de él comieres, ciertamente morirás.
pero la pregunta es ¿por qué no murieron? Bueno, ¿por qué no desaparecieron ese día? La verdad es que ese día sí hubo muerte, ¿sí? Mire, Génesis capítulo 3, después que el Señor se aparece, que el Señor los busca porque ellos se escondieron. Lamentablemente el pecado eso es lo que realiza, eso es lo que nos empuja, nos obliga a hacer, escondernos de la presencia de Dios, no asumir nuestra responsabilidad. Pero después de que el Señor los encontró, les describió las consecuencias de su mal proceder, les dijo las consecuencias que traería la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 21, el Señor les dice de la siguiente manera. Mire lo que dice el autor allí, lo que hizo el Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, qué interesante. Yo le pregunto, mi querido amigo, mi querida amiga que me ve, ¿qué necesita usted para obtener la piel de un animal? ¿Ah? Bueno, tiene que estar muerto. No he visto todavía y no creo que exista la primera persona que se atreva a extraerle la piel a un animal vivo. Y tampoco creo que ningún animal pueda sobrevivir ante semejante acto. Pero aquí está un detalle muy interesante. Dice que el Señor, que Dios le hizo al hombre túnicas de pieles. No fue el hombre quien buscó la solución a su problema, fue Dios. Hay un detalle que quisiera resaltar y es bueno que notemos. Y es que Dios en este caso fue el juez, pero también fue el salvador. No solamente fue el que dijo cuáles eran las consecuencias de desobedecer, sino que también fue el Salvador el que proveyó la solución al problema. Ahora, esta idea de aquí en adelante arrancan los sacrificios de animales como sustitución, como sustituto del ser humano. Pero esta no fue una idea que se originó en la mente del ser humano, es una idea de Dios. Y lo podemos ver más adelante en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, que nos dice de la siguiente manera. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Note qué detalle tan interesante. Moisés allí en Levíticos dice en palabras del Señor que es Dios quien dio los sacrificios, es Dios quien entregó esa forma de sustitución, proveyó la solución. Ahora, si ustedes me acompañan allí también al Éxodo capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, allí nos narra una historia bastante interesante y muy conocida. Nos habla cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. La última plaga de las 10 que cayeron en Egipto fue la muerte de todo primogénito. Ahora, para que los primogénitos de los israelitas no murieran aquella noche, el Señor les ordenó, les dejó, les explicó, les dio una solución. ¿Qué debían hacer? Debían escoger un cordero. Y ese cordero debía morir. Ese cordero era un sustituto del primogénito de cada familia. Y luego la sangre debía ser rociada en los dinteles de la puerta. Así que este cordero era el sustituto, moría en sustitución del primogénito. El ángel de la muerte pasó a la medianoche. Todos los primogénitos de los egipcios, los que no habían sacrificado un cordero como sustituto, por ellos murieron. Pero ningún primogénito en la casa de los israelitas murió. Aquí volvemos a resaltar este detalle muy importante. Es que en este episodio Dios también fue el juez, el que dictaminó la sentencia. Todos los primogénitos debían morir. Pero también fue el Salvador, el que suministró, el que facilitó una salida, un sustituto. Así que familia, el término o el concepto de sustitución se encuentra a lo largo de la Biblia. Pero es bueno que nosotros podamos aprender o tengamos en cuenta 4 cosas muy importantes
de la sustitución, del concepto, del término sustitución. En primer lugar, familia, es que el sustituto, aquella persona o aquel ser que reemplazara, que tomara el lugar del pecador, debía morir. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y nos dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire, familia, qué interesante. Debe derramarse la sangre, el sustituto debe morir. ¿Por qué? Ya lo recordamos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que el sustituto debe morir. Hay un segundo detalle que ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 4 nos dice, y es: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire, la segunda cosa importante que necesitamos saber es que el sustituto no es un animal. ¿Por qué? Porque el ser humano, usted y yo, valemos mucho más que un animal. Usted y yo somos más valiosos ante los ojos de Dios que un simple animal. Por lo tanto, los toros y los machos cabríos no son lo suficientemente valiosos como para reemplazar, sustituir al ser humano. Por mucho tiempo, después que leí este versículo, me preguntaba, ¿y entonces por qué murieron tantos animales si no eran suficientes? Bueno, hay algo interesante que me ayudó a entender este concepto. Y es que cada vez que un cordero o cada vez que un toro, un macho cabrío moría en lugar del pecador, este no era el verdadero sustituto. Ese era como un pagaré al futuro. Cuando usted adquiere una deuda, usted firma un compromiso, un pagaré, una letra, la cual le obliga o la cual es una promesa de que en el futuro usted va a cancelar o que en el futuro esa deuda va a ser cancelada. Cada vez que un pecador cometía su pecado y se arrepentía, tomaba un cordero, lo llevaba allí ante el altar, ante el santuario, confesaba su pecado. Ese cordero era un pagaré, era una promesa, un recordatorio constante de que en el futuro vendría el verdadero pago por su pecado. Así que el sustituto no es un animal. Una tercera cosa que necesitamos saber es que, ¿quién es ese sustituto? Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús allí en el Jordán, le respondió, San Juan capítulo 1, versículo 29, le dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué interesante. Juan apuntó a Cristo Jesús y dijo que ese era el Cordero de Dios, el verdadero Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Ese era el verdadero sustituto. Y el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, allí también nos recuerda y nos dice de la siguiente manera, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Mire que el apóstol Pedro dice que efectivamente Cristo Jesús fue nuestro sustituto, el que llevó nuestros pecados. Ahora, familia, hay que entender algo. Entonces, ningún cordero era suficiente, el sustituto, debía morir. Ningún cordero o animal es suficiente para ser sustituto. Tenía que ser un ser humano, tenía que ser una persona, o más que una persona, un ser divino. Y en tercer lugar, ese sustituto entonces debía morir también por los pecados. Y ese sustituto es Cristo Jesús. Pero la sustitución no es automática, no es universal. El pecador tiene que realizar una parte. Usted y yo tenemos una labor que realizar, un deber que cumplir.
y es que hay que aceptar al sustituto. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 y el versículo 53. En esta ocasión Jesús había realizado un milagro y había multiplicado el pan. Y mucha gente lo buscó al día siguiente para buscar más pan. Pero Jesús les habló de que Él era el verdadero pan. Y mire lo que dijo allí. San Juan capítulo 6, versículos 51 y el versículo 53. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Familia, la figura aquí del pan es muy clara, es muy reveladora. Jesús no está hablando aquí literalmente, está hablando simbólicamente. Él es el pan del cielo que ha venido a esta tierra. Mire, si tú tienes pan, pan es un símbolo de comida. Si tú tienes la comida, los alimentos, lo tienes allí en tu casa, lo preparas y lo colocas sobre la mesa, pero no los consumes, no los ingieres. Usted no puede beneficiarse de ellos. Usted no puede obtener fuerza, vitalidad que tanto necesita su cuerpo y que se los puede transmitir el pan o el alimento. Si tú quieres los beneficios de la muerte de Cristo, tú tienes que apropiarte de Él, tú tienes que aceptarlo, tienes que permitir que Él tome tu lugar, que Él entre a tu corazón, que Él reine en tu vida. La sustitución no es automática, no es universal. Tú tienes una parte que realizar, entregarte a Cristo Jesús, rendirte a sus pies. Si pienso en sustitución, creo que el único personaje bíblico que experimentó en carne, que tuvo una experiencia muy cercana y real y genuina de lo que significa sustitución, fue Barrabás. ¿Por qué lo digo eso? ¿Quién fue Barrabás? San Mateo lo presenta como que era un preso muy notable. El Evangelio San Marcos dice que él estaba preso junto con otras personas por ser amotinados. Se había realizado un motín, se había perpetrado un homicidio en medio de ese motín y parece que lo estaban acusando a él. San Lucas dice también lo mismo. El Evangelio San Juan dice que pues era un simple salteador, un ladrón. Bueno, no hay que forzar mucho los datos bíblicos para darnos cuenta, querida familia, que este personaje Barrabás, atendiéndonos quizás a la realidad histórica de aquel entonces, era quizás un terrorista político. Sí, era un criminal muy común de aquella época, que intentaba obtener las cosas por la fuerza. Pero Barrabás había sido apresado. Barrabás lo habían tomado las autoridades civiles y ahora tendría que responder por sus crímenes. En aquel entonces nos dice la Biblia, el Evangelio según San Mateo capítulo 27, que se acostumbraba, por lo menos Pilato acostumbraba a soltar un preso en esta época de festividades. Y queriendo Pilato libertar a Cristo, porque sabía que solamente le habían entregado por envidia, no tenía ninguna prueba, ningún crimen real que hubiera cometido, decidió llamar a este criminal, que parece que era el peor, y le preguntó a la multitud cuál debía ser libre. Y la gente pidió a gritos que soltasen a Barrabás. ¿Sí? Si alguien vivió, experimentó lo que es la sustitución, fue Barrabás, condenado a muerte por crucifixión. Se le había acusado de varios crímenes, ya se le había juzgado, se le había hallado culpable y se le había sentenciado. De hecho, la cruz ya se le había preparado para él, porque en aquel entonces cada cruz se preparaba para cada prisionero. Todo estaba listo para llevarlo fuera de la ciudad, para crucificarlo.
Imagino que en lo más profundo de su corazón, Barrabás tenía miedo como todo ser humano. Sabía que merecía la muerte, pero no quería morir, porque nadie quiere morir. Pero ese es el resultado de la vida, esa es la paga del pecado. Cuando de pronto aparece alguien, toma su lugar, y en vez de Barrabás aquel día, aquella tarde, salir, tomar su cruz fuera de la ciudad y pagar por sus crímenes, se encontraba libre. Alguien había tomado su lugar, fue puesto en libertad, fue exonerado de su castigo. Aquel no fue el último día de la vida de Barrabás, pues se le dio una nueva oportunidad, pero a alguien tuvo que tomar su lugar, alguien tuvo que sustituirlo, tuvo que tomar su pesada cruz y arrastrarla allí hasta el Getsemaní, y tuvo que morir en su lugar. Y querida familia, ese alguien fue Cristo. La Biblia dice que somos pecadores, y lo único que merecemos es la muerte. Yo no quiero morir, y yo sé que tú tampoco quieres morir. Pero en la cruz del Calvario, en esa maravillosa cruz, alguien tomó mi lugar y alguien tomó tu lugar. Ahora tú y yo tenemos una nueva oportunidad. No necesitamos pagar por nuestros pecados. Podemos vivir eternamente y lo único que tú y yo necesitamos es aceptar a Cristo Jesús, dejar que entre en nuestras vidas, rendirnos ante sus pies. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo no sé si en esta hora yo estoy hablando para una persona que necesita entregar su vida a Cristo Jesús. Solo tú y Dios conocen los pecados que has cometido y la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor en esta hora te ofrece una nueva oportunidad. Y lo único que tú tienes que hacer es aceptar la sustitución. Alguien ya tomó nuestro lugar, alguien ya pagó por nuestros pecados, alguien ya murió la muerte que usted y yo merecíamos morir. Y ahora nos ofrece gratuitamente una nueva oportunidad, ser nuestro sustituto, tomar nuestro lugar. Pero tú tienes que dejarlo entrar en tu vida, rendirte ante Él. Si el Señor te llama en esta hora, si el Espíritu Santo toca la puerta de tu corazón, yo te invito para que allí donde tú estás puedas inclinar el rostro y acompañarme en esta oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque en la cruz del Calvario nosotros encontramos la respuesta para nuestro problema. Somos pecadores, pero no queremos morir. Queremos vivir porque para eso fuimos creados. Pero gracias, Padre eterno, porque en la cruz tú nos das una nueva oportunidad. Tomaste nuestro lugar, te hiciste nuestro sustituto, Señor, para morir la muerte que merecíamos morir por pecadores. Pero ahora, Señor, tú nos ofreces una nueva oportunidad, la oportunidad de vivir eternamente si estamos dispuestos a entregarnos y rendirnos totalmente a ti. Señor, entra en este corazón, entra al corazón de cada uno de mis amigos y amigas que en esta hora, Señor, han escuchado tu voz. Entra a ese corazón, toma su lugar, reina en su vida, Señor, y dales vida y vida en abundancia. Bendiciones, Padre, que rogamos en los méritos sagrados de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mi querida amiga y amigo, que pudieron acompañarme en esta transmisión. Nos veremos entonces en nuestra próxima transmisión, donde seguiremos estudiando y aprendiendo más acerca de este maravilloso tema, como lo es la cruz de Cristo. Que mi Dios les bendiga.